Hay personas que viven las relaciones como si siempre hubiera algo pendiente de demostrar. No necesariamente lo hacen de forma consciente. De hecho, muchas veces ni siquiera se dan cuenta. Simplemente aman así. Si la relación atraviesa una dificultad, intentan comprender más. Si sienten distancia, intentan acercarse más. Si perciben dudas, entregan más. Si tienen miedo, se esfuerzan más. Y desde fuera puede parecer amor, y en parte lo es, pero quizá también hay algo más. Porque a veces uno empieza a preguntarse algo. ¿Por qué siento que siempre tengo que hacer un poco más? ¿Por qué nunca termina de ser suficiente? ¿Por qué por mucho que doy sigo sintiendo inseguridad? Y quizá la respuesta no esté únicamente en la relación. Quizá esté en una pregunta mucho más silenciosa. Una pregunta que muchas veces acompaña a las personas durante años sin que lleguen a verla con claridad. ¿Soy suficientemente valioso o valiosa para ser amado o amada? Y cuando esa pregunta ocupa el centro de una relación, algo empieza a cambiar. Porque entonces el amor deja de sentirse como un encuentro. Empieza a sentirse como una evaluación, como si hubiera que aprobar constantemente un examen invisible, como si siempre hubiera una nueva prueba que superar, un nuevo esfuerzo que realizar, una nueva demostración que ofrecer. Y esto suele ser agotador, porque no importa cuánto des, no importa cuánto comprendas, no importa cuánto te adaptes, siempre parece quedar algo pendiente, siempre parece faltar algo, siempre parece existir una nueva razón para esforzarte un poco más. Quizá te ha ocurrido alguna vez sentir que cuando una relación empieza a enfriarse, tú empiezas a esforzarte más. Cuando percibes distancia, te vuelves más comprensivo o comprensiva. Cuando notas dudas, entregas más. Cuando sientes miedo, intentas hacerlo mejor. Y no porque estés manipulando, no porque quieras controlar, simplemente porque algo dentro de ti cree que el amor puede recuperarse a través del esfuerzo, como si hubiera una ecuación silenciosa funcionando en segundo plano. Si doy más, me elegirán. Si comprendo más al otro, me elegirán. Si soy mejor pareja, me elegirán. Si aguanto un poco más, me elegirán. Y esto suele ser muy difícil de detectar, porque desde fuera parece generosidad, parece compromiso, parece amor, y muchas veces hay amor, pero también puede haber miedo. El miedo a dejar de ser importante, el miedo a dejar de ser elegido o elegida, el miedo a descubrir que después de todo lo que has dado, quizá no era suficiente. Y ahí empieza un desgaste muy silencioso. Porque cuando el amor se convierte en una demostración constante de valor, la relación deja de ser un lugar donde descansar y empieza a convertirse en un lugar donde rendir, donde demostrar, donde convencer, donde intentar merecer algo. Y pocas cosas agotan tanto como sentir que tienes que ganarte continuamente el lugar que ocupas. Quizá por eso algunas personas terminan exhaustas dentro de relaciones donde aparentemente nadie les está pidiendo nada, porque el esfuerzo no siempre viene de fuera. Muchas veces viene de dentro, viene de esa sensación persistente de que todavía hay algo que demostrar. Y lo más curioso es que normalmente no ocurre de forma evidente. No te levantas una mañana pensando, tengo que demostrar que valgo. Sucede de forma mucho más sutil, aceptando cosas que en realidad te duelen, postergando necesidades propias, por ejemplo, comprendiendo siempre un poquito más que el otro, esperando siempre un poco más, dando siempre un poco más, como si el esfuerzo fuera finalmente el que te trajera la tranquilidad que llevas tiempo buscando. Pero esa tranquilidad cada vez llega, porque quizá no estabas buscando amor, quizá estabas buscando seguridad, seguridad de que eres suficiente, seguridad de que mereces quedarte, seguridad de que no vas a ser reemplazado o reemplazada, seguridad de que tu valor está a salvo. Y entonces aparece algo que suele pasar
desapercibido. Empiezas a relacionarte más con la posibilidad de perder el amor que con la experiencia de vivirlo. Empiezas a vigilar, empiezas a interpretar, a ver señales, a buscar confirmaciones y poco a poco la relación deja de ser un encuentro y empieza a convertirse en una negociación constante con el miedo. Quizá por eso algunas personas se sienten tan cansadas, no porque amen demasiado, sino porque llevan demasiado tiempo intentando sentirse suficientes. Y esto cambia mucho la mirada, porque entonces la pregunta deja de ser ¿por qué doy tanto? Empieza a ser ¿qué estoy intentando conseguir a través de todo lo que doy? Porque hay una diferencia enorme entre dar desde la abundancia y de lo que soy y dar para conseguir una confirmación. Desde fuera puede parecer iguales, pero por dentro se siente completamente distinto. Tú lo puedes comprobar. Una descansa, la otra agota. Una nace de compartir, la otra nace de la necesidad. Una puede convivir con la libertad, la otra suele convivir con el miedo. Y quizá aquí aparece una de las comprensiones más importantes que quiero compartir hoy contigo. Que el problema no siempre es la cantidad de amor que entregas. A veces el problema es la responsabilidad que colocas sobre ese amor. Porque cuando utilizas el amor para demostrar que vales, el amor termina cargando con una tarea imposible. La tarea de resolver una duda que ninguna relación puede responder definitivamente. Porque por mucho amor que recibas, si sigues sintiendo que debes demostrar constantemente tu valor, siempre necesitará una prueba más, una señal más, una confirmación más. Y ahí uno descubre algo profundamente humano. Que quizá el cansancio que sientes no viene únicamente de la relación. Quizá viene de llevar años intentando demostrar algo que nunca debería haber necesitado demostración. Y quizá aquí aparece algo que suele resultar incómodo, lo sé. Porque cuando una persona empieza a darse cuenta de todo esto, muchas veces se encuentra una pregunta difícil. Si dejo de esforzarme tanto, ¿qué ocurrirá? Si dejo de demostrar continuamente mi valor, ¿seguirán eligiéndome? Si dejo de adaptarme siempre, ¿seguirán queriéndome? Y esa pregunta suele generar mucho miedo. Porque durante años una parte de ti, de nosotros, ha aprendido a sentirse segura a través del esfuerzo, a través de la entrega, a través de la adaptación, a través de la demostración. Y entonces aparece una sensación extraña. La sensación de que si dejamos de hacer todo eso, quizá el amor desaparezca. Pero quizá ahí existe una comprensión importante. Porque una cosa es amar y otra muy distinta es intentar ganarte continuamente el derecho a ser amado o amada. Una cosa es cuidar una relación y otra muy distinta es utilizar la relación para demostrar que eres suficiente. Y cuando empezamos a distinguir ambas cosas, algo empieza a relajarse. Porque ya no necesitamos estar permanentemente pendientes, ya no necesitamos interpretar cada gesto, ya no necesitamos buscar continuamente pruebas, ya no necesitas esforzarte para convencer. Y esto no significa dejar de amar, no significa volverte indiferente, no significa dejar de cuidar, significa algo mucho más profundo. Significa dejar de utilizar el amor como una medida de tu valor. Porque mientras tu valor dependa de cuánto te elijan, siempre vivirás con miedo. Mientras dependa de cuánto te reconozcan, siempre necesitarás más reconocimiento. Mientras dependa de cuánto amor recibas, siempre necesitarás más pruebas. Y eso convierte cualquier relación en un lugar agotador, porque la relación deja de ser un encuentro y empieza a convertirse en una fuente constante de validación. Una validación que nunca termina de ser suficiente. No porque falte amor, sino porque la necesidad que intenta satisfacer es mucho más profunda. Y quizá por eso algunas personas sienten un alivio enorme cuando empiezan a observar todo esto. No porque encuentren respuestas inmediatas, no porque desaparezcan todas las inseguridades, sino porque quizá empiezan a comprender algo.
que llevan años intentando conseguir fuera una sensación que ninguna relación puede entregar definitivamente. La sensación de ser suficiente. Y cuando uno empieza a verlo, algo cambia. Porque deja de preguntarse únicamente, ¿me quieren? Y empieza a preguntarse, ¿desde dónde estoy viviendo este amor? ¿Desde el encuentro o desde la necesidad de demostrar? ¿Desde la libertad o desde el miedo? ¿Desde el compartir o desde la búsqueda constante de confirmación? Porque quizá una de las cosas más difíciles de aprender en el amor es que nuestro valor no aumenta cuando nos eligen y tampoco disminuye cuando no lo hacen. Pero mientras no lo vemos así, seguimos convirtiendo cada relación en un examen. Seguimos esperando una nota, seguimos esperando una confirmación, seguimos esperando que alguien nos entregue una tranquilidad que en realidad no depende de la otra persona. Y entonces el amor deja de ser ligero, deja de ser descanso, deja de ser encuentro y se convierte en trabajo, en vigilancia, en esfuerzo, en demostración. Por eso quizá la comprensión importante no sea cómo consigo más amor, quizás sea qué ocurre cuando dejo de intentar demostrar constantemente que lo merezco. Porque tal vez ahí empieza algo distinto, no necesariamente una creación nueva, no necesariamente una vida nueva, pero sí una forma nueva de habitar el amor, una forma donde ya no necesitas convencer continuamente a nadie de tu valor, una forma donde ya no necesitas ganarte cada día el derecho a permanecer, una forma donde el amor deja de sentirse como una prueba y empieza a sentirse como un encuentro. Y quizá ahí aparece algo que muchas personas llevan años buscando sin darse cuenta. No más amor, no más validación, no más confirmación, sino descanso. El descanso de dejar de demostrar, el descanso de dejar de convencer, el descanso de dejar de vivir como si tuvieras que aprobar constantemente un examen invisible. Porque quizá la pregunta importante no sea cuánto amor consigues recibir. Quizá la pregunta importante sea cuánto tiempo llevas intentando demostrar que mereces recibirlo. Y tal vez el verdadero movimiento no consista en conseguir una nueva respuesta. Tal vez consista en dejar de vivir desde esa pregunta. Porque vivir en confianza quizá no consista en conseguir que los demás reconozcan continuamente tu valor. Quizá consista en aprender a relacionarte de una forma más consciente contigo mismo, contigo misma, con los demás y con la vida. Y desde ahí, permitirte descansar de la necesidad de demostrar constantemente que mereces ser amado o amada.